Ustedes el día de hoy esta clase de Derecho Procesal Civil 1. Lastimosamente es una clase que me hubiera gustado poder realizarla de manera presencial. Estaba muy contento de que se pudiera hacer, pero ya ustedes vieron la disposición de la facultad en cuanto a que se realizara de manera virtual y pues también con todo el gusto del mundo vamos a poder hacerlo. Entonces, previo a comenzar, no sé si se puede verificar en la pantalla la presentación, ¿no? O ahora no está. No está, licenciado. Ya. No hay. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí, licenciado. Ahora tengo el inconveniente y lo digo porque es oportuno que ustedes lo sepan. Ahora, puedo ver yo la presentación, pero no los puedo ver a ustedes, ni puedo ver la pantalla, entonces no voy a poder ver mensajes. Entonces, yo les voy a pedir que los que quieran intervenir, pues, de una vez tomen la palabra, se identifican con su nombre y ya vamos realizando los cuestionamientos. ¿Les parece? Muy bien, gracias. Juli, gracias. Gracias. Entonces, comenzar a hablar. Fíjense que esta es una clase conversando con el licenciado Osman Sandoval, que también nos está escuchando ahora. Yo le planteaba que ya estamos en el desarrollo propiamente de los procesos. Sin embargo, y en la clase anterior, él ya comenzó a hablar de la demanda, comenzó a hablar del tema del emplazamiento, de las actitudes del demandado, pero conversando yo le decía que creía oportuno comenzar a hablar de este esquema general del juicio ordinario en el proceso civil para que a partir de ahí pudiéramos tener ya una idea general de todas esas instituciones procesales de las cuales se estaban hablando. Entonces, hoy quisiera, en el transcurso de una hora, poder dar una radiografía general del juicio ordinario. No voy a entrar a profundizar en muchos temas y ya en el transcurso de las demás clases vamos a poder ir hablando específicamente de cada uno de estos procesos que se tienen, de cada una de estas instituciones procesales que se tienen. ¿Entendido? Sí, licenciado. Juli. Gracias. Y hoy puede ser que ustedes tengan muchas dudas hoy y empezar a hablar de la sentencia. Alguno tendrá duda del auto para mejor fallar, alguno tendrá duda de la vista, pero no voy a entrar a profundizar mucho porque solo quiero que tomemos ideas generales. Hoy voy a hacer así como cuando nosotros en primaria nos decían que empezáramos a hablar del cuerpo humano. ¿Ustedes se recordarán? Y entonces la primera clase del cuerpo humano, nosotros nos decían, ¿cómo se divide el cuerpo humano? Pues nos decían cabeza, tronco y extremidades. Entonces, nos hablaron esa primera clase, solo es cabeza, tronco y extremidades. Y nos ponían a repetir como grabadoras, cabeza, tronco y extremidades, cabeza, tronco y extremidades. Hasta nos enseñaban un cantito para que nos quedáramos con esas tres partes del cuerpo, ¿verdad? Ya después nos iban desarrollando, bueno, en la cabeza hay esto, en el tronco hay estos otros órganos y en las extremidades está eso. Entonces, eso quiero hacer el día de hoy. Como les decía, y para los que van ingresando, y si alguien me escribe ahí algún mensaje, que cualquier duda o comentario, porque me gustaría que participáramos, que por favor de una vez toman la palabra y me dicen su nombre y vamos a comenzar a hablar. Licenciado, muy buenas tardes. Mire, yo tengo una intervención, pero no es referente al tema que está tocando, entonces ¿se lo vamos a ver de último o ahorita? De último lo podemos hacer y yo lo voy viendo, si no nos metemos a la plataforma y yo voy respondiendo. Yo todos los días veo la plataforma y voy respondiendo dudas. Ok. Compañeros, una primera pregunta. Alguien que, y de hecho fue una pregunta de primer parcial, y de hecho fue la última clase, lo volví a repetir nuevamente, alguien que de manera general me diga cómo se dividen los procesos civiles en cuanto a su función, que yo ya les he dicho que esa es la clasificación que yo quisiera que de memoria lo supiéramos, porque la demás no importa que no nos la aprendamos, pero esa la debemos de aprender porque es la misma clasificación que tomó el legislador
licenciado, el doctor Mario Aguirre Godoy, cuando realizó el proyecto de Código Procesal Civil y Mercantil y lo pasó al Congreso de la República, pues ese fue la forma en la que se clasificaron los procesos en el Código Procesal Civil y Mercantil, acorde a su función. Alguien que me pueda decir en un minuto cómo se clasifican los procesos. Buenas tardes, licenciado. Se clasifican conocimiento, ejecución, especiales y cautelares. Efectivamente. Si me dicen su nombre antes de participar, se lo agradezco un montón porque ahora no puedo ver los nombres. Sí, a mí. Creo que Madeline Sánchez, licenciado. Buenas tardes. Perdón, ¿me dijo? Madeline. Gracias, Madeline. Efectivamente, Madeline, así se clasifican los 4 grandes grupos de procesos que hay en el Código Procesal Civil y Mercantil. Estamos los procesos de conocimiento, los juicios ejecutivos, los especiales y los procesos cautelares. Ya hablamos eso en diversas clases, yo creo que ya es suficiente para que lo hayamos aprendido. Ahora, los procesos de conocimiento, ¿cómo se subclasifican? Otra pregunta. Ordinario, oral, sumario y arbitral. Exactamente, se clasifican los procesos de conocimiento en 4 procesos. De esos 4 procesos, que ya lo hablamos, está el oral, está el proceso arbitral y está el sumario, pero está el proceso ordinario, que es el que vamos a ver hoy. Y el proceso ordinario hoy lo voy a explicar porque es el proceso tipo, el proceso prototipo del Código Procesal Civil y Mercantil y del derecho civil, del derecho procesal civil en general. Es el juicio ordinario el proceso tipo. O sea, es el proceso del cual se van a desarrollar los demás procesos. En los otros habrá diferencia en cuanto a plazos, en cuanto a algunas cuestiones específicas, pero esto es el proceso tipo, el proceso civil. Ya el juicio sumario, la misma palabra lo dice, es el mismo, solo que con plazos más reducidos, por eso es sumario, es sumarial. ¿Por qué? Porque es corto en cuanto a los plazos, pero tiene las mismas fases. El proceso oral tiene las mismas fases, solo que se diferencia que el proceso oral se desarrolla en una sola audiencia casi todas las fases, pero el juicio ordinario es el proceso tipo. Entonces, por eso es que tomé como base para hablar hoy del proceso civil, del juicio ordinario. Y entonces, voy a comenzar a hablar ya propiamente del juicio ordinario. Ya lo he dicho en anteriores, y si me corrigen, porque no se me quedan a mí los artículos, pero ya les decía que el artículo, el juicio oral, que es los procesos de conocimiento, inicia a partir del artículo 199, si no estoy mal, alguien que me corrija, el juicio sumario a partir del 229 y el proceso arbitral, que está no en el Código Civil y Mercantil regulado, sino está en la ley de arbitraje. Pero el juicio ordinario como tal, no sé si me equivoqué en los artículos, pero esa es la idea más o menos, en qué artículos inicia. El juicio ordinario como tal, no hay un artículo como tal en el cuanto al inicio, porque está disgregado dentro de todo el proceso básicamente. Porque, ¿qué quiere decir esto? Que quiere decir que aquellos procesos que no estén regulados en el juicio oral, que ya les decía yo que el juicio oral está regulado a partir del artículo 199, si ustedes van al artículo 199 van a ver que hay un catálogo, hay una numeración de qué juicios se llevan en el juicio oral. Si nosotros nos vamos a ver el juicio sumario, a partir, ya lo hemos dicho, a partir del artículo 229, también vamos a ver que hay un catálogo, un listado de los juicios que se llevan en el juicio sumario. Pero el juicio ordinario no hay ese catálogo. ¿Por qué? Porque es el proceso tipo. ¿Qué quiere decir? Que aquellos procesos que no están en el 199, que no se llevan en juicio oral, y aquellos procesos que no están en el 229, que no se llevan juicio sumario, no están ni en juicio oral, no están ni en juicio sumario, pero son procesos de conocimiento, se van a llevar en juicio ordinario. Ese es un aspecto bien importante entender. Entonces, ¿cuáles son los procesos que se llevan en juicio ordinario? Todos los que no estén en el 199 y todos los que no estén en el 229 del Código Procesal Civil y Mercantil y todos aquellos que no se van a llevar a través del arbitraje. Entonces, ese es el proceso tipo.
Y esto es pregunta de examen, compañero. Realice un esquema del juicio ordinario. Entonces, y el segundo parcial, esa va a ser una de las preguntas que va a venir, porque es necesario, es obligatorio que pues, nosotros sepamos mínimo cómo se desarrolla el juicio ordinario. En el proceso, Derecho Procesal Civil 2, que vamos a meter, ya vamos a ir desarrollando los otros procesos, que esa es los puntos del otro programa. Entonces, para comenzar a hablar del juicio ordinario, como les decía, yo voy a hablarlo de manera general ahorita en 5 minutos y después lo voy a ir desarrollando de manera ya más específica. Entonces, el juicio ordinario, como todo proceso civil, principio dispositivo, se inicia con la presentación de una demanda. Esta demanda debe llenar, tal y como está en la presentación, el artículo 61, 106, no están ahí, pero 107, 108, 109 y 110. Yo ya les dije que se inicia siempre con una presentación de la demanda. Vuelvo, yo lo he dicho, artículo 61, 106, 107, 108, que creo yo que son los artículos principales para presentar una demanda. Ya después agregamos el 109, agregamos 110 y otros que están ahí. Una vez se haya presentado la demanda, viene el emplazamiento. Está regulado en el artículo 111. Este emplazamiento en el juicio ordinario es de 9 días. Un plazo máximo de 9 días. Una vez estemos en el término del emplazamiento, el demandado tiene la posibilidad o debe de asumir una actitud. ¿Cuáles actitudes son las que la ley permite que el demandado pueda asumir? 1, la rebeldía. 2, el allanamiento. 3, la contestación de la demanda en sentido negativo. 4, la contestación de la demanda en sentido negativo y a la vez interponer excepciones perentorias. Y 5, la reconvención. Esas son las actitudes que puede asumir el demandado dentro de este término de los 9 días. Una vez, no hay media vez, dice la gente, pero no hay media vez. Una vez el demandado haya asumido una actitud, el juez de oficio, aunque en muchos juzgados siguen teniendo todavía una idea retrógrada de que debe solicitarse, pero ya la Corte de Constitucionalidad nos ha dicho que debe hacerse de oficio, se abre a prueba el proceso. Y entonces, en el caso del juicio ordinario, hay un periodo ordinario de prueba de 30 días, de conformidad con el artículo 123. Se abre a prueba. Este periodo de prueba es, compañeros, para diligenciar los medios de prueba. Sí. Entonces, el periodo ordinario de prueba es 30 días. Eso es la regla general, 30 días. Pero si ustedes ven en el esquema que tenemos, en la parte inferior de ese apartado de apertura de prueba, 30 días, artículo 123, hay una flecha punteada. ¿Por qué es punteada? Porque podría, no debe, como el periodo de los 30 días, que ese sí es un plazo obligatorio, podría haber un periodo extraordinario de prueba de 120 días. Pero este es un periodo extraordinario. ¿Qué quiere decir? Puede darse como no puede darse. Este periodo extraordinario se da únicamente si no se hayan terminado de diligenciar los medios de prueba dentro de los 30 días y se necesita diligenciar algún medio de prueba, especialmente que esté de prueba, que esté en el extranjero. Eso de conformidad con el artículo 124 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ya sea que hubiera habido solo periodo ordinario de prueba de los 30 días, o ya sea que a la vez de haberse dado un periodo de prueba de 30 días,
también se dio un periodo extraordinario de prueba de 120 días, cualquiera de esas dos circunstancias, el juez de oficio, que quiere decir el juzgado en automático, sin requerir solicitud, se señala día y hora para la vista. En muchos juzgados todavía solicitan que se requiera la vista, o sea, que se presente un memorial solicitando la vista, pero ya la Corte Constitucional ha dicho que estos son procesos que deben de impulsarse de oficio y debiera el juez de señalar día y hora para la vista. Entonces, se señala día y hora para la vista. Esto es de conformidad con el artículo 196 del Código Procesal Civil y Mercantil, que ustedes entre un momento vamos a leer esos artículos y ahí no hay un plazo. Por supletoriedad nos remite al artículo 142 de la Ley del Organismo Judicial y allá nos indica que el periodo de vista es de 15 días. Una vez ha concluido la vista, hay dos opciones. La regla general es que concluido el periodo de vista, hay que dictar sentencia. Esto de conformidad con el artículo 198 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ese artículo, si lo leemos, allá no hay un plazo. Entonces, de igual manera, por supletoriedad e integración, nos remite a la Ley del Organismo Judicial y allá el artículo 142 de la Ley del Organismo Judicial nos señala que el plazo para dictar la sentencia es de 15 días a partir de que concluyó la vista. Pero puede darse, no es que debe, sino puede darse que una vez concluyó el periodo de la vista, el juez tiene la facultad de poder dictar algo que se llama auto para mejor fallar. Por eso es que ustedes ven, después de la vista, hay en la parte inferior una flecha también punteada, al igual que el periodo extraordinario. Y esa flecha punteada nos señala el auto para mejor fallar, de conformidad con el artículo 197 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y el Código Procesal Civil y Mercantil sí nos estipula que ese auto para mejor fallar es de 15 días. Una vez se haya dictado el auto para mejor fallar, el juez tiene 15 días para dictar sentencia. Y ahí concluyó el juicio ordinario civil. Entonces, ese es de manera general el juicio ordinario. Vuelvo a repetirlo en 3 minutos, compañeros. El juicio ordinario civil inicia siempre con la presentación de la demanda. Una vez se presentó la demanda, llenó sus requisitos, el juez la admite para su trámite, se emplaza al demandado por un plazo de 9 días. Dentro de este término de los 9 días, los primeros 6 días del emplazamiento, ahí hay una flecha punteada en esa regla del emplazamiento, dentro de esos primeros 6 días de los 9 que hay del emplazamiento, la parte demandada puede plantear las excepciones previas dentro de esos primeros 6 días. Una vez concluido el periodo de prueba, del emplazamiento de los 9 días, el demandado dentro de ese plazo de los 9 días debe de asumir una actitud. Puede asumir una actitud de rebeldía, puede asumir una actitud de allanarse a la demanda, puede asumir la actitud de contestar la demanda en sentido negativo, o puede contestar la demanda en sentido negativo o interponer excepciones perentorias y a la vez puede reconvenir. Una vez haya asumido una actitud el demandado, el juez de oficio debe aperturar a prueba el proceso, que en el caso del juicio ordinario, el periodo ordinario de prueba es de
30 días. Concluido ese periodo ordinario de prueba de 30 días, el juez debe de señalar día y hora para la vista. Regreso. Ese periodo ordinario de prueba en el juicio ordinario es de 30 días. Sin embargo, de conformidad con el artículo 124, si hubiera que recabar alguna prueba que esté en el extranjero y no hubiera dado tiempo de poderse diligenciar dentro de los 30 días, entonces puede señalarse un término extraordinario de prueba de 120 días. Ojo, aquí hago una acotación. Este periodo extraordinario de prueba de 120 días comienza a correr o se debe de contar juntamente con el ordinario. ¿Qué quiere decir? Que si a los 120 días le restamos 30, en verdad el periodo extraordinario es de 90 días. Vuelvo a repetir, el periodo extraordinario de prueba se va a contar o inicia a contarse estos 120 días juntamente con el periodo ordinario. ¿Qué quiere decir? Si lo decimos así, quiere decir que si a 120 días del periodo extraordinario le restamos los 30 días del periodo ordinario, básicamente el periodo extraordinario consiste en 90 días. Una vez ha concluido el periodo ordinario de 30 días de prueba, o si se hubiera señalado un periodo extraordinario de 120 días, porque hubiera la necesidad de recabar algún medio o diligenciar algún medio de prueba que tuvieran el extranjero. Perdona, licenciado. Maynor Gudiel, por favor, tu micrófono. Sí, gracias, compañero. Si alguien tiene encendido el micrófono, lo voy a apagar. Una vez se haya concluido el periodo de prueba, ya sea de los 30 días o ya sea de los 120 días, de oficio se debe señalar día y hora para la vista. Aquí ya explico un poquito más la vista. ¿Qué es la vista? No, la vista es una cuestión básicamente sencilla. Este día y hora que señala la vista señala, por poner ejemplo, terminó el periodo de prueba y el juez emite una resolución, un decreto y dice, bueno, señala, pongamos que hoy terminó el periodo de prueba, hoy 18 de marzo del 2024. Entonces, dentro del periodo de los 15 días hay que señalar día y hora para la vista. Y voy a poner un ejemplo. Entonces, se emite un decreto y dice, se señala el día 25 de marzo del año 2018 a las 11 horas para la vista dentro del presente proceso. Entonces, ese día, 25 de marzo del año 2024, voy a poner el ejemplo, que señala día y hora para la vista el 25 de marzo del año 2024. Estoy solo poniendo un ejemplo. Ese día para la vista quiere decir que las partes procesales, el actor, demandado, terceros y cualquier parte procesal que tuviera, van a través de un memorial decirle al juez, le van a externar al juez sus alegatos. ¿Qué quiere decir? Como ahí ya se diligenciaron pruebas, le va a decir al juez por qué, en el caso del actor, por qué se debe declarar con lugar su demanda, y en el caso del demandado, le va a explicar y le va a dar argumentos al juez para que el juez declare sin lugar la demanda que presentó el actor. Eso es la vista. Una vez ha concluido esta fase o etapa de la vista, hay dos opciones. La opción natural, general, es dictar sentencia dentro del plazo de 15 días. Esa es la etapa natural que procede. Sin embargo, el artículo 197 da la facultad al juez para que una vez concluya la etapa de la vista, el juez pueda dictar un auto para mejor fallar. ¿Y qué es este auto para mejor fallar? De conformidad con el artículo 197, este auto o esta etapa procesal del juicio ordinario o de los juicios de conocimiento, el auto para mejor fallar, consiste en que si hay algún medio de prueba que el juez considera esto, en primer lugar, el auto para mejor fallar, lo pueden solicitar las partes. Pero esta es una facultad del juez. Él puede decir sí o no.
Pero básicamente, en el sentido estricto, la naturaleza propia del auto para mejor fallar es que esta es una facultad del juez. Y el juez en el auto para mejor fallar es, lo mismo la palabra lo dice, es un auto, ¿por qué? Porque hay que dictar una resolución que se llama auto, y para mejor fallar, ¿por qué se llama así? Porque el juez se considera que necesita traer a la vista algún medio de prueba que él considera que no lo propusieron las partes, pero que él considera que puede servir para que él pueda dictar una mejor sentencia, él puede traerlo de conformidad con el artículo 197. Y una vez haya concluido la vista, o en su caso se haya dictado auto para mejor fallar, cualquiera de las dos opciones, porque ya lo he dicho que la regla general es que después de la vista siempre está la sentencia, pero la excepción a la regla, la regla excepcional es que el juez pudiera dictar un auto para mejor fallar, y a partir del auto para mejor fallar también el juez tiene 15 días para dictar una sentencia. Eso es de manera general el juicio ordinario civil. Eso es de manera general. Entonces, ya lo planteé el proceso en juicio ordinario y lo vuelvo a repetir en 2 minutos. Se presenta la demanda. Una vez se presenta la demanda, se da trámite, se emplaza al demandado por 9 días. De esos 9 días, la parte debe asumir una actitud. Pero dentro de los primeros 6 días de los 9 días del emplazamiento, la parte demandada puede plantear excepciones previas. ¿Cuáles excepciones? Las del artículo 116 y 121 del Código Procesal Civil y Mercantil. Una vez el demandado fue emplazado, puede asumir la actitud de rebeldía, allanarse a la demanda, contestar la demanda en sentido negativo, contestar en sentido negativo la demanda e interponer en ese mismo memorial excepciones perentorias, y a la vez puede plantear la reconvención o reconvenir. Una vez haya asumido una actitud el demandado, se abre a prueba el proceso o juicio ordinario ordinariamente por el plazo de 30 días, y si hubiere que recabar un medio de prueba que estuviera en el extranjero, puede señalarse un término extraordinario de prueba de 120 días. Una vez haya concluido el periodo de prueba, ordinariamente 30 días o extraordinariamente 120 días, se señala día y hora para la vista, dentro del plazo de 15 días. Una vez haya concluido el día y hora de la vista, la etapa de la vista, el juez tiene 2 opciones. Una, la opción natural, ordinaria, que es dictar sentencia dentro de los 15 días, o dictar un auto para mejor fallar dentro de los 15 días, de conformidad con el artículo 197, porque él considera que necesita traer al proceso un medio de prueba que no fue de los diligenciados por las partes, y una vez haya concluido el auto para mejor fallar, la etapa del auto para mejor fallar, se dicta sentencia también dentro de los 15 días. Ese es el juicio ordinario en 2 minutos, que ya lo he explicado, que es una pregunta de examen, porque sí es importante que sepamos este proceso. Eso es de manera general el proceso. Ahora, y lo hice en media hora. Ahora, voy a tomar estos otros minutos para poder ir explicando ya de manera particularizada, cada una de las etapas que ya en un giro de 360 grados ya lo di de manera general, di la vuelta al proceso del juicio ordinario. Entonces, ahorita querría comenzar a poder este proceso que hoy se los he dado en 20 minutos de manera general, poder empezar a particularizarlo etapa por etapa, para que lo podamos ir entendiendo. Pero no sé si de manera general
ya al menos tenemos una primera comprensión, compañeros. Pregunto. Sí, licenciado. ¿Está claro? Excelente. Va. Entonces, ya entendimos el juicio ordinario o el proceso ordinario de manera general, genérica. Voy a comenzar a hablar de manera específica, muy general, porque varios de estos puntos ya los ha dado Eli Goldman y, como les digo, lo vamos a ir desarrollando de manera específica ya, clase por clase en las cuales tenemos. Primer punto de partida, el juicio ordinario, como cualquier proceso civil, siempre va a iniciar con la presentación de una demanda. Siempre. Siempre va a iniciar con la presentación de una demanda. Y entonces, esta demanda, en el caso del proceso civil, debe llenar básicamente los requisitos de él. Yo ya les he dicho que en clase, y que de hecho voy a preguntar casi memorizados estos artículos, aunque yo estoy en contra de que memoricemos artículos, yo no los memorizo, pero que tengamos idea, pero casi memorizados el artículo 61, 106, 107, 108, 109 y 110. Básicamente 61, 106, 107, 108. Esos serían los artículos básicos de los requisitos generales que debe llenar todo escrito de demanda. Esto ya en la clase anterior, muy magistralmente, yo, al igual que ustedes, tuve la oportunidad de escuchar a Eli Goldman Sandoval en la clase anterior y él abarcó el tema de la presentación de la demanda, abarcó el tema del emplazamiento y abarcó el tema de las actitudes del demandado. Estamos hablando todo el juicio ordinario de conformidad al esquema que ustedes están viendo en su pantalla, estaríamos viendo toda la primera línea general de la parte superior del juicio ordinario. Él nos habló de la presentación de la demanda, el emplazamiento y de las actitudes del demandado. Sin embargo, voy a tratar de hacerlo de manera muy general, como le digo, no obstante que yo tuve la oportunidad de escucharlo y de una manera muy magistral, muy comprensible, muy sencilla, fácil de digerir, pues yo tuve la oportunidad de deleitarme y poder escucharla en la clase que estuve. Sin embargo, voy a hablar de manera general. Toda demanda, todo proceso inicia siempre con la presentación de una demanda. Y básicamente deben de llenarse los requisitos del artículo 61. Sin embargo, Eli Goldman nos decía de una manera muy acertada, muy general, que primeramente tendríamos que comenzar diciendo que toda demanda básicamente tiene una estructura general. Y así como les dije el juicio ordinario y como les decía que como nos enseñaron en la escuela cuando nos decían cómo se forma el cuerpo, y todos decían cabeza, tronco y extremidades. Cabeza, tronco y extremidades. Así, en esa misma analogía que yo hago del cuerpo humano, toda demanda debe de tener una estructura básica mínima. Y esos 4 cuerpos que debe de tener toda demanda es lo que nos da el artículo 106, que ya no lo vamos a leer porque ya lo leyeron en la clase anterior. Pero este artículo 106 nos da las partes del esqueleto de una demanda. Así como nos decían en la escuela, cabeza, tronco y extremidad. Cabeza, tronco y extremidad. Así nos da el esqueleto de una demanda. Voy a hablar coloquialmente. El artículo 106 nos da el esqueleto de una demanda. Y el artículo 106 nos dice que en toda demanda, con claridad y precisión, deben de tenerse básicamente 4 partes generales. 1, los hechos. 2, las pruebas. 3, los fundamentos de derecho. Y 4, la petición o petición. Esos son, vuelvo a decirlo, ustedes se van a reír y van a decir cabeza, tronco y corazón. Así, si lo dijéramos en el cuerpo, toda demanda debe de tener hechos, pruebas, fundamento, derecho y petición. Ese es el esqueleto de una demanda. Siempre debe llenar. Esas son las partes generales. Hechos se refiere a las circunstancias de modo, tiempo y lugar que el actor va a dar a conocer al juez de la pretensión que pretende. Pruebas. Las pruebas que se refiere este artículo 106 son las que
de manera listada, en un listado, un catálogo nos da el artículo 118 del Código Procesal Civil y Mercantil. Aquí de una vez, otro anuncio, compañeros. Ese artículo 118 de memoria, debemos de saber cuáles son los medios de prueba que se deben de ofrecer, proponer y diligenciar y valorar en un proceso civil. Vuelvo a repetir, artículo 118 también es un, perdón, 128 es el artículo que nos señala los medios de prueba. Entonces, regreso al artículo 106, este solo era un corte comercial. El artículo 106 nos da los esqueletos, entonces. Hechos, las pruebas, ¿cuáles pruebas? Las cualquiera del 128 que quiera proponer, ofrecer el actor. Los fundamentos de derecho. Ojo, acá hay un error muy común en los abogados que plantean demandas cuando confunden los fundamentos de derecho con los fundamentos legales. No es lo mismo, porque ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. Ustedes ya han cansado de escucharme decir que no es lo mismo derecho a la ley. El derecho es mucho más amplio. Y entonces aquí se deben de darle fundamentos de derecho. ¿Qué quiere decir? El abogado que asesora al actor cuando se planteó la demanda debe de consignar fundamentos de derecho, no solo ley. Lo que hacen los abogados es transcriben artículos. Eso no es fundamento de derecho. El fundamento de derecho debiera de ser que el actor le debe de dar al juez argumentos legales, argumentos jurisprudenciales, argumentos de costumbre. En el caso del civil la costumbre no es una fuente del derecho, pero debería de darse doctrina, deberían darse todos los elementos de derecho, ¿verdad? No solo leyes. Le debieran de dar al juez todo fundamento de derecho, no solo copiar artículos. Y el otro elemento, la petición, que es una parte bien importante. Todo esto debe de tener congruencia, eso lo dice el artículo 106, quiere decir que los hechos, con las pruebas, con el fundamento de derecho y con mis peticiones, debe de tener congruencia. No puedo estar señalando un hecho de un juicio ordinario de nulidad de un negocio jurídico y voy a hacer peticiones de un juicio ejecutivo, en un juicio ordinario. No debe de tener congruencia. Si en el encabezado de mi demanda, en los hechos, yo planteo un juicio ordinario de nulidad del negocio jurídico, no voy a ir a hacer unas peticiones de un juicio sumario de desahogo. Y lo mismo, las pruebas que yo planteé, que pueden ser cualquiera de las del 128, vuelvo a repetir, corte comercial, 128 de memoria, es una pregunta del segundo parcial, enumere los medios de prueba en el proceso civil, artículo 120. Entonces, debe de haber congruencia. Entonces, ese es el esqueleto de una demanda. Ahora, si este esqueleto ya lo vamos a llenar con músculos, con un sistema digestivo, con un sistema así, ya lo vamos a ir desarrollando, entonces nos tenemos que ir al artículo 61, que ya nos da los músculos, el aparato respiratorio, ya nos da el aparato digestivo. Solo estoy haciendo analogía, ¿verdad, compañeros? No me vayan a escribir esto en el examen, por favor. Entonces, la demanda debe tener básicamente esos 4 apartados grandes que nos señala el 106, y el artículo 61 ya nos dice qué elementos deben de ser esos básicos. Y ya no los voy a entrar a repetir porque muy magistralmente no lo explicó Eli Cosman en una clase anterior. Pero nos da todos esos requisitos del 61, ¿verdad? Todos los datos que están ahí en el artículo 61. Y también mencionábamos el 109, porque es importante mencionarlo, que ahí están, porque el 109 nos indica claramente, eso ya no es requisito de demanda, pero solo es una acotación, que si no se llenan los requisitos del 61, 106, 107, 107 y 108, esos 4 de memoria, yo lo he dicho, era como el 61, 106, 107 y 108, el juez de conformidad con el 109 va a rechazar. El código nos dice la palabra repeler, pero yo uso la palabra rechazar, que es casi la que usamos siempre en los juzgados cuando
no llenan los requisitos establecidos por la ley. Y el 110 es que esta demanda que presentamos puede modificarse o ampliarse. Se modifica porque yo cambio las cuestiones de mi demanda original. Y yo amplío porque, aparte de lo que ya consigné en mi memorial de demanda, voy a agregar otras. Son dos temas diferentes. Se modifica o se amplía. Amplía porque agrego elementos más, ya sea medio de prueba, ya sea otros hechos, ya sea otras peticiones o ya sea otros fundamentos de derecho. Y modifico porque ya no es estas peticiones que voy a hacer, sino cambio a otras. Ya no son estos hechos, sino cambio a otros. Esa es la diferencia. Y el artículo 107, 108 es importante porque el 108 nos da una regla imperativa, obligatoria. El actor deberá, estoy leyendo 107, acompañar a su demanda los documentos. Si ustedes se dan cuenta en el artículo 128, que ya lo señalé que es pregunta de examen, el artículo 128 en el numeral 5 nos da una prueba que se llama documento, la prueba documental. Esta prueba de documento, a diferencia de las otras restantes que están en el 128, es así, sí y solo sí, imperativo, deberá el actor acompañarnos a la demanda en el momento en que la presente. Esa es la regla general. Se deben de presentar de una vez los documentos. Cualquier otra prueba yo voy a hacer referencia y la voy a presentar oportunamente. La prueba de documentos, esa de una vez hay que presentarla. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo decir de certificación de documentos. Señor juez, yo esa la voy a presentar más al momento. Esa de una vez hay que presentarla. Yo voy a dar una certificación de matrimonio, de una vez hay que presentarla. Ya no hay un espacio más adelante para presentar. La prueba documental de una vez se debe presentar. ¿Por qué? Y eso lo estipula el 107, porque esta prueba es lo que en la doctrina se llama prueba preconstituida. ¿Qué quiere decir? Es prueba que ya se tiene. Ya se tiene. Otra prueba se va a crear dentro del proceso. Hablemos de un reconocimiento judicial, esa no se sabe cuál va a ser el resultado de un reconocimiento judicial. Una prueba de testigo, no se sabe qué van a ir a decir los testigos. Pero una prueba como tal, no, esa ya está. Por eso en la doctrina se le llama prueba preconstituida, porque ya se tiene, ya se debe de tener y hay que presentarla con la demanda. Eso dice 107. La regla general está que se debe presentar. La excepción es que si no se tuviera y no se va a presentar, se debe de explicar dónde está y lo que dice el 107, que queda obligación que lo leamos. Y artículo 108 es importante porque dice, si no se presentan con la demanda los documentos que el actor funda de derecho, no serán admitidos posteriormente. Hay que presentarla de una vez. La regla general es que los documentos de una vez, porque eso es prueba preconstituida. Vámonos en el caso, compañeros, que presenté mi demanda y la misma llenaba los requisitos. Entonces, pues, admitió para tramitar la demanda. Se emite un decreto, esa es la resolución. Alguien que nos diga, compañeros, cuáles son los tipos de resoluciones que se pueden emitir por los órganos jurisdiccionales. Pregunto. ¿Alguien que nos lo diga? Autos, decretos y sentencias. Sentencias. Efectivamente. En su orden, decretos, autos y sentencias. ¿Verdad? Entonces, acá, cuando se admite una demanda, ¿qué tipo de resolución es la que emite el juzgador? Pregunto. Decreto. Un decreto. Sentencia. Es un decreto. Efectivamente, es un decreto. Sentencia, no, ¿verdad, compañero? Porque no se va a resolver ya el proceso si solo estamos presentando la demanda. Entonces, se presenta la demanda, el juez emite un decreto. ¿Por qué? Porque los decretos solo son para dar trámite al proceso. Y aquí solo es para dar continuidad al proceso. Ese decreto que dio trámite a la demanda, de una vez le va a decir al demandado, le va a indicar al demandado que se le emplaza por 9 días para que él asuma una actitud. Aparte que dice, se admite la demanda, se le va a decir, se tiene como lugar para recibir notificaciones, se le va a decir todas las cuestiones de trámite. Pero lo importante es que se le va a indicar que por 9 días se le emplaza
para que el demandado asuma una actitud, y también se le va a indicar que dentro de los primeros 6 días puede interponer excepciones previas. Este emplazamiento, en palabras sencillas, ¿qué es el emplazamiento? A mí me encanta la definición que da el licenciado Giovanni Orellana o el Mario Gordillo, y lo dicen en palabras muy sencillas. ¿Qué es el emplazamiento? El emplazamiento no es más que darle la noticia al demandado de que fue planteada una demanda en su contra. Eso es emplazamiento. Emplazar a alguien es decirle, mire, usted fue demandado. Es decirle, darle la buena noticia con mucha alegría, decirle, mire, fue demandado. Son bromas, eso es. No, es solo para que se nos quede. Y entonces, ¿el emplazamiento qué es? Es darle la noticia al demandado de que fue planteada una demanda en su contra y que debe asumir una actitud procesal. En el caso del juicio ordinario, el periodo del emplazamiento es un máximo de 9 días. Pero dentro de los primeros 6 días de esos 9 días, el demandado puede asumir una actitud de interponer excepciones previas. Ya lo explicaba muy magistralmente el Osman Sandoval en la clase anterior. Excepciones hay de 2 tipos. Bueno, él nos explicaba 3. Realmente, desde la legalidad solo hay 2. Estoy diciendo desde la legalidad, desde lo legal, desde la ley. Desde la ley solo hay previa y perentoria. Pero en la doctrina se ha adornado la ley y se le ha dado también las excepciones mixtas o también privilegiadas, como le llaman algunos. Estas excepciones, en palabras sencillas, ¿qué es una excepción? A mí nunca se me olvidó cuando me lo enseñaron. ¿Qué es excepción? Las excepciones no son más que los mecanismos de defensa con que cuenta el demandado para atacar una pretensión del actor en razón de la falta de presupuestos procesales. Vuelvo a repetir. ¿Qué es una excepción? Una excepción previa o perentoria, independientemente cómo podemos definir una excepción. Una excepción no es más que el mecanismo de defensa con que cuenta el demandado, porque excepciones solo va a plantear el demandado. El actor nunca va a poder presentar excepción. Excepciones son los mecanismos de defensa que la ley le otorga al demandado. ¿Para qué? Para poder atacar la pretensión del actor, toda vez que él va a argumentar que el actor no llenó en su demanda presupuestos procesales. ¿Verdad que está sencillo, compañeros, la definición? ¿O no? Yo lo veo sencillo. ¿Qué es la excepción? Es el mecanismo de defensa que tienen. Son las armas con que cuenta. Voy a ponerlo más sencillo también coloquialmente. Eso no me lo va a escribir así con un examen, por favor. Por supuesto que no. Pero solo para que lo entendamos. ¿Qué es la excepción? Son las armas que tiene el demandado para atacar al actor en su pretensión. ¿Va? Eso es. Es como que la excepción fuera la onda, la flecha, el arco que tiene el demandado para atacar la pretensión que el demandado, que el actor le ha planteado. Eso es la excepción. Un mecanismo de defensa que la ley le da. Porque la demanda no llena presupuestos procesales, entonces él tiene eso. Excepciones previas de estos primeros 6 días, ya el Lic Osman nos hablaba que en el caso de las excepciones previas, el artículo 116 nos da un listado, nos da un catálogo de cuáles son las excepciones previas que puede plantear el demandado, porque vuelvo a repetir, solo el demandado puede plantear excepción. Entonces, el artículo 116 nos da una numeración de las excepciones previas. No las voy a enumerar ahorita, ya lo leyeron en la clase anterior y Eli Goldman nos las va a explicar de manera individualizada. Pero nos da ahí, hay 11, pero hay más, porque por ejemplo, y eso lo repito de una vez, en el numeral 7 ahí hay 3 excepciones en uno. Un error muy común cuando se plantean excepciones en el juzgado, cuando yo veo planteamiento de excepciones previas, yo veo es que esa numeral 7 plantean ahí como si fuera una sola, pero ahí en verdad hay 3 excepciones en una, que ya la vamos a explicar más detenidamente. Entonces, en esos primeros 6 días el demandado puede plantear excepciones previas. Estas excepciones previas
se regula o el trámite que se lleva es a través de la vía incidental. ¿Qué quiere decir? Eso se va a dilucidar, se van a resolver a través de la vía de los incidentes. Los incidentes es un procedimiento específico. Voy a decir esto solo para que lo entendamos. Es un proceso en chiquitito que se lleva en los juicios civiles y en otras ramas del derecho para poder resolver situaciones accesorias. Este trámite de esto que llamamos incidente no está regulado en el Código Civil, sino está regulado en la ley del organismo judicial a partir del artículo 135. Allá en nuestra ley del organismo judicial, si todos la vamos a ver, en el artículo 135, 136, 137, 138, 139 y 140, en esos 6 artículos se regula ese procedimiento en chiquitito, voy a decir eso para que lo entendamos, que se llama incidente. Ya en una próxima clase voy a explicar cómo se desarrolla un procedimiento incidental, un incidente, porque hay incidentes por cuestiones de hecho y hay incidentes por cuestiones de derecho. Pero eso está regulado en el artículo 136, 137, 138, 139 y 140 de la LOC. Que yo entiendo que ya ustedes ya lo vieron en el curso de Teoría General del Proceso. Ese es un tema porque este tema de los incidentes es un procedimiento que sirve para muchas ramas del derecho, ¿verdad? Proceso de una familia, procesos laborales, es un proceso general. Pero estas excepciones previas que el demandado puede plantear dentro de los primeros 6 días de los 9 del emplazamiento, estas excepciones previas se van a resolver a través de los incidentes. Y esto es en cuerda separada. Yo me recuerdo que en una clase anterior un compañero nos explicaba, y muy atinadamente nos explicó, me sorprendió a mí, que él me explicó qué era cuando entendíamos en cuerda separada. La gran mayoría no lo conocíamos, pero él sí, y él nos dijo que hablaban en cuerda separada, es que se lleva alternamente a un proceso. O sea, nos salimos del proceso principal, por eso es que ustedes ven la flechita ahí, en línea punta, porque nos salimos del juicio ordinario para resolver las excepciones previas a través de un incidente. ¿Claridad hasta ahí, compañeros? Pregunto. Sí. Todo claro, Lick. A mí me preocupa, no sé si ya los dormí y por eso es que estén ahí dormidos, pero no sé si está quedando claro. Si entendemos esto, compañeros, Muy claro, vamos a entender. muy claro, Todo licenciado. claro, licenciado, gracias. Gracias. Con toda la confianza, compañeros, preguntemos porque esa es la parte de esto. Entonces, Buenas noches. Disculpe, bueno. Brian Dávila le saluda. Brian, un gusto saludarle, buenas noches. Con una consulta, cuando es aquí en las que se resuelve por cuerdas separadas, al resolver ahí, ¿se retoma o de una vez ahí se da una sentencia? No. En un proceso, un punto de vista bien importante, gracias, Brian. Sentencia solo se va a dictar sí cuando se concluya un proceso o en otras actitudes que ya lo vamos a explicar. Pero como esto, vuelvo a repetir, Brian, las excepciones se van a resolver por la vía incidental, o sea, a través de un incidente. Y un incidente se resuelve siempre, sí y solo sí, a través de un auto. Vuelvo a repetir. Los incidentes, 135 al 140 de la LOC, se resuelven siempre a través de un auto. Entonces, como esta excepción previa se resuelve a través de un incidente en la vía incidental, no va a haber sentencia, Brian. Se va a resolver las excepciones previas a través de un auto. Y, ojo, muy bien dice que pueden haber excepciones previas que sí den por finalizado el proceso. ¿Soluciono a esa duda, Brian? Sí, muchas gracias, licenciado. Sí. Vuelvo a repetir, compañeros.
la excepción previa se va a tramitar a través de un incidente. O sea, por eso le llama uno vía incidental. Vía incidental, ¿qué quiere decir? Vía a través de un incidente. O sea, se resuelve a través de un incidente. Y el incidente siempre se termina o concluye cuando se dicta un auto. Pero vámonos en el caso de que no se planteó excepción previa dentro de los primeros 6 días. O sí se plantearon, pero ya se resolvió dentro de un auto y se declararon sin lugar las excepciones previas. Esto, vuelvo a repetir, el emplazamiento. Vuelvo a repetir que este emplazamiento es darle la noticia al demandado de que fue demandado. Eso es de manera general el emplazamiento. Es darle la buena noticia, es que con alegría reciba que fue demandado. No, es broma eso, yo lo digo solo para que no se nos quede esos conceptos sencillos que no necesitamos memoria. ¿Qué es emplazamiento? Es darle la noticia al demandado de que fue demandado y que hay una demanda en su contra y que debe asumir una actitud. Este emplazamiento en el juicio ordinario es hasta 9 días y estos son días hábiles. ¿Qué quiere decir? No se toman en cuenta asuetos, no se toman en cuenta el feriado, no se toman en cuenta los días en que no labore el órgano jurisdiccional, incluyendo fines de semana. 9 días. Entonces, fue emplazado el demandado. Se le dio la noticia de que había sido demandado por un actor. Entonces, el momento en que se le notifique, se le va a notificar el decreto donde admitió el trámite de demanda, se le va a dar una copia de la demanda que presentó el actor y con todos los documentos que haya contenido la demanda. Y entonces el demandado debe asumir una actitud. ¿Cuál? La rebeldía, que yo lo digo en palabras coloquiales, no, ustedes no lo vayan a ver así, pero en palabras coloquiales yo lo digo solo para que se nos quede, no es técnico. Yo trato en todas las clases de tener un lenguaje técnico, pero voy a decir hoy coloquialmente solo para que me entiendan. La rebeldía es, le vale, le importa un comino al demandado la demanda, le importa un pepino, no asume una actitud. Voy a decirlo vulgarmente, le pega, eso es la rebeldía. No lo van a decir así, por favor, ni lo van a decir solo lo estoy diciendo para que tengamos la comprensión. No, es una actitud de inactividad del demandado frente a la demanda que se presenta. Esto, tal y como lo explicó Eli Goldman en la clase anterior, se debe de decretar por el juez producto de una petición de parte, solo si lo solicitó el actor. 2, el allanamiento, no hay que confundirlo, así como lo dijo Eli Goldman en la clase anterior, no debemos de confundir los conceptos. El concepto allanamiento en materia civil al allanamiento en materia penal. En allanamiento en materia penal es un tipo penal y el allanamiento en el proceso civil es una actitud que asume el demandado de conformidad con el artículo 115 y el demandado se allana a la demanda. Y esto nos lo explica muy magistralmente el doctor Mario Gordillo en el texto, ¿verdad? Las actitudes que puede asumir el demandado en la demanda. Y el allanamiento es una actitud afirmativa. Si la rebeldía es una actitud pasiva, el allanamiento es una actitud afirmativa. En este allanamiento, como lo explicaba Eli Goldman en la clase anterior, comparece al juicio, pero aceptando la pretensión del actor. Esto es bien importante, compañeros. Pónganme atención aquí. ¿Qué es el allanamiento? El allanamiento es una actitud que asume el demandado frente a la demanda del actor, en la cual él, de manera afirmativa, acepta las pretensiones del actor. ¿Y por qué lo deletré pretensión? Porque acá el demandado no va a aceptar los hechos, posiblemente. Puede ser que sí, pero él va a aceptar las pretensiones. Vuelvo a repetirlo, compañeros.
En el allanamiento, el demandado acepta las pretensiones del actor. ¿Qué quiere decir? Por poner un ejemplo, en un juicio sumario de desocupación, él dice, ¿cuáles son las pretensiones del actor en un juicio sumario? Bueno, 1, señor juez, solicito que desocupe la casa. 2, señor juez, solicito que me pague las rentas atrasadas que no me pagó. 3, señor juez, solicito que me paguen los servicios que dejaron de pagar. Esas son las 3 actitudes. Señor juez, yo me allano y acepto las pretensiones del actor. ¿Qué quiere decir? Me voy a salir de la casa, voy a pagar los servicios de agua, luz, que no había pagado y voy a pagar las rentas que no había pagado. Eso es el allanamiento. 3, contestar la demanda en sentido negativo. ¿Qué quiere decir? Es venir a oponerme, es negar, por eso es sentido negativo. Niego. Vengo a contradecir las pretensiones del actor. Yo no vengo a aceptar los hechos, no vengo a aceptar las pretensiones. Aquí es bien importante, se va a negar los hechos. O pudiera aceptar algunos hechos, pero negar las pretensiones. Sí, señor juez, sí, es un hecho real que yo le alquilaba la casa, le arrendaba la casa, había un contrato de arrendamiento con el actor, pero yo no le he dejado de ver, no he incumplido con el contrato. Las pretensiones de él no las vengo a aceptar. Contestación negativo. 4, contestación en sentido negativo e interpone excepción perentoria. Punto bien importante. Puedo contestar la demanda solamente en sentido negativo sin interponer excepciones. Pero, ojo, si voy a interponer excepciones perentorias, sí y solo sí, solo las puedo hacer en el mismo memorial donde contesto la demanda en sentido negativo. Punto. Vuelvo a repetir. Puedo contestar la demanda en sentido negativo de manera simple ya. Pero si voy a interponer excepciones perentorias, estas sí y solo sí las debo de plantear como demandado en el mismo memorial donde contesté la demanda en sentido negativo. Ahí miren, este es el momento procesal oportuno para plantear. Y las excepciones perentorias, tal y como las planteó de manera magistral Eli Goldman en la clase anterior, si las excepciones previas son nominadas, esa es una de las diferencias con las perentorias. ¿Por qué son nominadas? Porque en el 116 hay un catálogo, 1, 2, 3, 4, 5, ¿cuáles son? Nos da cuáles. Fuera de esas no hay. Por eso él nos dice nos usó la palabra números clausus. ¿Qué quiere decir? Listado cerrado. Un número cerrado. No pueden plantearse excepciones previas fuera del 116 y 121, las que están ahí, no pueden plantearse. Y contrario a eso, las excepciones perentorias, que ya lo dije, vuelvo a repetirlo por otra vez, solo las puedo plantear en el memorial de contestación en sentido negativo. Estas, a diferencia de las previas, son innominadas. ¿Qué quiere decir? No hay un listado donde puede ser, no hay un artículo en la ley que nos diga estas son las excepciones. Las excepciones perentorias son las que el abogado y el demandado en su análisis y de conformidad a la tesis que vaya a defender el demandado y su abogado, ellos van a plantear las excepciones perentorias que ellos consideren pertinentes. Ellos le van a poner el nombre que ellos quieran, la van a nominar como ellos quieran. Le pueden poner un nombre, voy a decir un nombre absurdo. Señor juez, vengo a plantear excepción perentoria de falta de veracidad en los hechos que el actor plantea. O señor juez, yo vengo a plantear una excepción perentoria que se denomina falta de cumplimiento de las condiciones de la demanda que él quiso plantear. O voy a decir esto solo a manera de chiste para que se nos quede. Voy a decir, señor juez, vengo a plantear, no, porque es que no sería correcto plantearlo, pues, excepción perentoria de demanda tonta que planteó el actor porque la hace de manera ilógica y sin verdad.
el nombre que él considere pertinente. Lógico, yo estoy poniendo un ejemplo, pero no debe ser esos nombres porque no es técnico, ¿verdad? Yo solo lo hago para poner un ejemplo nada más, no es para que ustedes lo tomen. Pero la excepción perentoria es la denominación que el demandado y su abogado consideren pertinente. Esa hay que plantear. Si las excepciones previas se resuelven en la vía incidental, o sea, producto de un incidente, ¿cuál? El que está regulado a partir del artículo 135 de la LOC, las excepciones perentorias se van a ir resolviendo conforme se desarrolle el proceso, de tal cuenta que cuando el juez dicte sentencia, también va a resolver las excepciones perentorias allá en la sentencia. Y 5. La reconvención es otra actitud. Reconvenir, tal y como lo dijo Eli Goldman en su alocución de la clase anterior, la reconvención también se le denomina en la doctrina contrademanda. ¿Por qué? Porque acá el demandado viene también a demandar al actor. Acá se intercambian los papeles. Aquí voy a decirlo a manera de lenguaje coloquial, nada más, ¿verdad? Lenguaje coloquial. Es en el dicho popular, el actor viene por lana y se va a trasquilar y resulta trasquilar. Solo lo estoy poniendo de manera de ejemplo. Así se nos va a quedar. ¿Qué es reconvenir? Reconvenir es contrademandar. Es el demandado dice, señor juez, disculpen, pero yo no debí ser demandado. Al contrario, yo soy el que debo demandar. Y señor juez, en lugar de que él me demande, yo vengo a solicitar y a demandarlo porque él me debe pagar daños y perjuicios por esto A, B y C. O sea, es contrademandar. Eso es. Son instituciones muy propias. Eso son las actitudes que plantea el demandado puede plantear dentro de el proceso del juicio ordinario. ¿Dudas, comentarios? Me quiero quedar ahí porque hasta ahí llegó la clase anterior de Lee Osman y ya él tendría que continuar. Pero vamos a las dudas en esta primera parte. ¿Dudas, comentarios? Lick, Compañeros, creo que se durmieron. Lick, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es Solo, su nombre? Marvin Balcarce le saluda. Gracias, Marvin. Buenas noches. Solo para tener claro, nos dijo que las excepciones previas solo se resuelven a través de los autos. Bueno, de los incidentes, pero se resuelven con autos. Sí, un incidente siempre termina o concluye con un auto, Marvin. Perfecto. Ahora las excepciones perentorias nos dijo que se resuelven a través del proceso y al final se declara una sentencia cuando se resuelve el proceso. Efectivamente, Marvin, así es. La excepción perentoria se va a ir desarrollando o dilucidando o diligenciando con el proceso principal y se van a resolver allá en la sentencia. Okay, allá en la sentencia, el juez cuando concluye el proceso va a realizar un apartado y va a decir, en relación a la excepción perentoria que planteó el demandado, que se denominó falta de certeza de la demanda que presentó el actor. Estoy poniendo ejemplo que así se llamaba la excepción. En relación a esto, yo procedo a resolver, considerando, y el juez la va a resolver. Y dice, declara con lugar o sin lugar la excepción perentoria. Allá en la sentencia, Mario. Gracias, Lick. Pero, ¿qué le quise decir a todos? ¿Qué les quise decir cuando se desarrollaba dentro del proceso? Quiere decir que las pruebas de las excepciones perentorias hay que diligenciarlas en el periodo de prueba del proceso principal. Que en la vista, allá en la vista también se va a pronunciar el actor y el demandado de las excepciones perentorias. Que pudiera ser que para resolver las excepciones perentorias, en el auto, para mejor fallar, si el juez lo considera y se va a dar un auto, ahí también puede diligenciarse algún aspecto sobre la excepción perentoria y se van a resolver en la sentencia. Gracias. ¿Dudas, comentarios, compañeros?
Lic, una consulta. Buenas noches. Buenas noches, Mire, gusto saludarle. ¿Su nombre? Miguel Ángel Santos. Miguel Ángel, Lic, gusto saludarle. igualmente, Lic, con una consulta. En el caso de las excepciones previas y las perentorias, siempre van en paralelo a todo el proceso, Lic, en los plazos. ¿O se desvían un poquito? No, vuelvo a repetir, ya lo expliqué, pero lo vuelvo a repetir. Las excepciones previas, ¿cuáles? Las del 116. Esa también es pregunta de examen, compañeros. Pregunta de examen. 116, ya le dije 116, 128, artículo 61, 106, 107, 108, 109, 110 del Código Procesal Civil y Mercantil. Esos son de cajón. En el 116 nos da las excepciones previas. Esas, vuelvo a repetir, se plantean dentro de los primeros 6 días de los 9 del emplazamiento que tiene el demandado. Y las excepciones previas se diligencian, se lo dilucidan y se resuelven a través de un incidente. ¿Qué quiere decir? Un proceso incidental. ¿Cuál es este? Es un procesito, es un procedimiento. Esa es la palabra, es un procedimiento. Yo me recuerdo que en la clase anterior el ICOMA nos dio la diferencia entre proceso y procedimiento. Este es un ejemplo de un procedimiento, el incidente. El procedimiento incidental, ahí se va a resolver las excepciones previas y ya lo dije, los incidentes siempre terminan, concluyen a través de un auto. ¿Qué quiere decir? Que como las excepciones previas se resuelven a través de un incidente, quiere decir que se van a resolver a través de un auto. Contrario censo, contrario a esto, las excepciones perentorias, como ya le expliqué a Marvin, si no estoy mal, anteriormente en Milán, las excepciones perentorias se van a ir resolviendo dentro del proceso principal. Estos no van en cuerda separada como la excepción previa. Y se van a resolver hasta que se dicte sentencia. Allá en la sentencia, el juez va a resolver las excepciones perentorias que haya planteado el demandado. ¿Dudas, comentarios, compañeros? Gracias, Lic. Solo que en las excepciones previas, ¿en cuánto tiempo se tiene que dictar o llevarse a cabo el incidente? Ese es días. un trámite que ya le explicaba que en el artículo 135 al 140 de la LOC, allá nos da el trámite de los incidentes. Y el incidente es sencillo, hay dos incidentes. Incidente de cuestiones de hecho y incidente de cuestiones de derecho. Eso ya lo vieron ustedes en teoría general del proceso, ya lo debieran de saber, pero lo voy a repetir. Incidente en cuestiones de hecho. Se plantea el incidente, se da audiencia a la otra parte por 2 días, se abre a prueba 8 y se resuelve dentro del tercer día a través de un auto. Incidente de hecho, vuelvo a repetir, se plantea el incidente, se da audiencia a la otra parte contra la que se planteó, audiencia por 2 días, se abre a prueba por 8 días y se resuelve dentro del tercer día a través de un auto. Y ese es incidente de hecho. En otras palabras es, para que ustedes lo hagan, 283. Ahora, el incidente de derecho, porque ustedes ya saben, ya lo vieron en Introducción al Estudio del Derecho y lo vieron en Teoría General del Proceso, las cuestiones de derecho no se prueban porque el derecho no se prueba. ¿Cuáles son las excepciones de que el derecho sí se prueba, compañeros? Alguien que no, pregunto, alguien que me pueda responder. ¿Cuáles son las cuestiones de derecho que sí se prueban? Regla general, el derecho no se prueba, solo se prueban las cuestiones de hecho. Pero hay excepciones de que el derecho sí se prueba. ¿Cuál es la excepción? ¿Alguien que nos puede explicar? ¿No será la culpa, licenciado? No. La excepción es el derecho extranjero. ¿Por qué el derecho no se prueba? Porque el juez es un estudioso del derecho. Hay un principio que se llama principio Iuris Novit Curia. El principio Iuris Novit Curia, ¿qué quiere decir? Es un latín, quiere decir
el juez sabe de derecho. Al juez no hay que enseñarle derecho, no hay que probarle el derecho, él sabe del derecho. El derecho nunca se prueba, solo se dice, mire, no voy a presentar yo, señor juez, le presento aquí una copia del Código Procesal Civil y Mercantil, porque eso es lo que va a sonar. No, eso no lo va a ver. Señor juez, le voy a acompañar una demanda, una fotocopia legalizada de la ley del organismo judicial. No, eso no lo presento, no prueba. ¿No? Lo hace alguna vez un acuerdo, un decreto, solo para ilustración, pero no habría obligación de presentarlo porque el derecho no se prueba. La excepción en la regla es el derecho extranjero. ¿Por qué? Porque el juez de Guatemala no tiene la obligación de saber el derecho de México, la ley de México. Derecho no, la ley. Porque yo ya les he dicho que hay diferencia entre derecho y ley, hay diferencia. El juez guatemalteco no tiene la obligación de saber de las leyes de Taiwán. Ahí sí hay que probar al juez eso. Señor juez, yo argumento que el Código Civil de allá de Singapur, ahí sí le pruebo ese derecho de Singapur. Él no está obligado a saber de la normativa de Singapur. Eso. Entonces, como el derecho no se prueba, el incidente de derecho no tiene el periodo de prueba. Entonces, el incidente de derecho sería, se plantea el incidente, audiencia 2 días y se resuelve en el 3. Sería, se interpone 2 días de audiencia y 3. Sería audiencia 2-3. El incidente de hecho, 2-8-3. El de derecho, 2-3. Eso es. Pregunta de examen, compañero, lo voy a poner. Haga un esquema de los incidentes. Haga un esquema, si te lo voy a ir anotando, no es aquí porque así en guerra anunciada. Me va a olvidar. ¿Cómo se dice en guerra anunciada? No hay muertos, Lick. No hay muertos. Esquema incidente. Si así, lo olvido. Si así ya no, ni modo, ya no. Entonces, concluimos esa parte, compañeros. ¿Dudas, comentarios? Me quedo hasta ahí porque, como les digo, es la clase hasta donde llegó el ICOSMA. La próxima clase empezamos a ver excepciones de manera permanentizada y hablamos de la prueba. Vamos a hablar ya después de la prueba. Sí, compañero, alguien estaba hablando. Sí, licenciado, le saluda José Manuel. Solo una consulta. Sí, En el José incidente de derecho, ¿se dan 2 días de audiencia y al tercero se resuelve? ¿O son 2 días de audiencia y 3 para resolver? Audiencia por 2 días a la otra parte y al haber ya pronunciado la otra parte, el juez resuelve dentro de los 3 días a través de un audio. Así es, José Manuel. Ok, sería 3 días en total, ¿verdad? 2 días de audiencia a la otra parte y 3 días para resolver. Porque recuerden, José Manuel, y recuerden, compañeros, un auto siempre se resuelve dentro del 3er día. Siempre. Un auto siempre. Al igual que una sentencia, siempre dentro de los 15 días. Un auto siempre dentro de los 3 días. Por eso es que siempre 3 días. ¿De acuerdo? Gracias, licenciado. Sí, muchas gracias. Así es como usted dice, José Manuel. En el de derecho, tu audiencia es 2 días y se resuelve en el tercero a través de un auto. Y en el de hecho, para confirmar, es igual audiencia por 2 días, prueba por 8 días, igual en auto resuelve por 3 días, ¿verdad? Perfecto, así es. Gracias. Pero eso está en el trámite 135, 140 la LOC. Leamos eso, compañeros, es obligatorio lectura de esos. Son 6 artículos que vemos de ley. Tú has comentado. Lick Osman, le robé su tiempo. Buenas noches, un gusto saludarle. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Lick, excelente y pues creo que ya quedó más entendido los temas que ya habíamos tratado, entonces creo que fue de provecho para todos. Entonces yo muy agradecido siempre con usted por el tiempo que me ha dado los compañeros y en una próxima clase vamos a continuar con las excepciones. Gracias. Algo que se haya quedado en el tintero, que hay veces hay tanto que ya no, pero no sé si algo que haya que acotar de esto, que me haya pasado. Creo que no, creo que la mayoría de preguntas o dudas que tienen los compañeros o algunos compañeros rondan en relación al trabajo, pero creo que del tema visto el día de hoy, creo que no hay ninguna duda. Licenciado, yo tenía una consulta desde el inicio de la clase, ¿será que se la puedo hacer ver?
Ahora sí, por favor. Buenas noches, Lick. Mire, fíjese que yo el día 23 de febrero presenté una carta en secretaría. Me la recibieron, bueno, tengo aquí firma y fecha